Hola, espero que estés muy bien. Te doy la bienvenida a la clase Maridaje o Armonización de Vinos y Comidas del curso Conocimiento y Disfrute del Vino. En esta clase revisaremos sensores y reacciones que tenemos con los alimentos y bebidas. ¿Qué consideraciones es importante de tener en cuenta en la armonización de vinos y comidas? Y algunos tipos de maridaje como vertical, horizontal, por complemento o contraste, además de ejemplos de armonización con diferentes tipos de vino. Para comenzar, recordemos cuando éramos niños y consumíamos estas tortas extra dulces y luego probábamos el té con la misma cantidad de azúcar de siempre, pero lo sentíamos insípido. O por error nos lavábamos los dientes con pasta de diente y luego comimos alguna fruta, sintiéndola de un sabor totalmente distinto del convencional. Esto se debe a que en el paladar se generaron desbalances por el dulzor extremo o el mentolado intenso de la crema dental. Algo similar sucedería si fumáramos justo antes de una degustación de vino. Probablemente las notas ahumado del vino no las percibiríamos con la misma facilidad. O si consumimos un café sin azúcar, nos hará subir el umbral del amargor. Y si el vino tiene algún defecto de amargor, no lo percibiríamos. O por el contrario, un café muy dulce nos generaría también un desbalance, haciendo que el vino lo sintamos más ácido de lo real. Esto lo comentamos para recordar que el maridaje no es una creencia, sino que es algo real sustentado en reacciones químicas que suceden en nuestro paladar. Respecto a los tipos de concordancia que tenemos en la armonización de vinos y comidas, consideramos la concordancia horizontal y vertical. La horizontal se refiere a la comida y bebida que consumimos en simultáneo, en donde es importante considerar cuál es el ingrediente principal del plato y cuál es su preparación, como veremos en las láminas siguientes. Respecto a la concordancia vertical, nos referimos a las distintas etapas del menú que consideran los alimentos: primer tiempo, segundo tiempo, tercer tiempo, etc., debiendo ir siempre las sensaciones en ascenso, para una secuencia lógica y amigable que nos permita disfrutar adecuadamente de la comida y el vino. Existe una infinidad de comidas y de vinos como para intentar recordar todas las posibles opciones. Es por eso que es importante comprender para luego deducir y maridar adecuadamente, sin tener que recordar todo de memoria. Para comenzar, es importante encontrar los puntos de conexión organoléptica entre el vino y la comida. Es decir, qué sabores, qué aromas o descriptores tienen en común la preparación y nuestro vino. Por ejemplo, notas a pimentón rojo dulce, en el caso de esta preparación gastronómica, podrían venir muy bien con las notas a pimentón maduro, por ejemplo, de un Carmener. Si hablamos de los factores generales a considerar en la armonización de vinos y comidas, comenzamos hablando del nivel de grasa. En general, a mayor nivel de grasa se requieren vinos más tánicos, es decir, con más polifenoles, más estructurados, no necesariamente más astringentes. Hablamos sobre esta percepción en la clase de degustación de vino. Esto se refiere entonces a vinos tintos con mayor concentración. Por otra parte, a mayor frescura o acidez de la comida, se recomiendan también vinos más frescos o ácidos, refiriéndonos entonces principalmente a vinos blancos. Por su parte, comidas más especiadas o aromáticas también requieren vinos más aromáticos. Y aquí te dejo el refrán: si piensas en Asia, piensa en Alsacia. ¿A qué se refiere esto? Comida asiática, por ejemplo, india o tailandesa, muy especiada, puede ir muy bien con vinos muy aromáticos o expresivos de esta región de Francia, Alsacia, en donde las variedades típicas son Riesling y Gewürztraminer. Es importante también considerar las opciones que nos ofrece el maridaje por complemento o el maridaje por contraste. El maridaje por complemento es aquel en donde la comida y la bebida avanzan en la misma dirección, y el maridaje por contraste es aquel en donde los sabores de la comida y el vino son tan intensos como opuestos. Veremos unos pocos ejemplos que existen durante la clase.
Si bien es cierto, la gran mayoría de los platos con frutos del mar o pescados maridan bien con vinos blancos, esto no es una norma. Veremos varios ejemplos en los cuales vinos blancos pueden acompañar incluso carnes rojas o pescados pueden ser acompañados por vinos rosados, incluso tintos. Un ejemplo de maridaje muy grato es el chardonnay acompañando empanadas de queso o queso camarón. Las notas lácticas del chardonnay, la estructura que tiene, en el caso que tenga fermentación maloláctica y o guarda en barrica, combinan muy bien con las notas de queso de esta preparación. Tenemos entonces que todas las preparaciones que contengan mantequilla, queso o crema y no sean excesivamente grasos, es decir, tengan pescados o frutos del mar, quedarán muy bien con un chardonnay de buena estructura. Por otra parte, el Sauvignon Blanc maridará muy bien con pastas como la que vemos en imagen, con salsa de pesto, cuyas notas herbáceas harán que sean un complemento muy interesante. No obstante, el Sauvignon Blanc normalmente se prefiere mucho para ceviches como lo que vemos en pantalla, ensalada César o pescados a la plancha, debido a su gran frescura. Otro ejemplo de pasta maridado con un vino blanco es el que vemos en pantalla, el Viognier, que es un vino goloso de buena estructura, acompaña muy bien una pasta con salsa Alfredo, con notas a crema y suaves notas a jamón. Por su parte, como habíamos hablado del refrán, el Gewürztraminer, un vino extremadamente floral, potente en nariz, con notas también a fruta madura, acompaña muy bien la comida tailandesa. Marca la alternativa que considere más correcta respecto a los lineamientos del maridaje. La alternativa correcta es la letra E, puesto que B y D son correctas. Veamos cada una. La concordancia vertical se refiere a la comida y bebida que consumimos en simultáneo. Incorrecto, pues eso corresponde a la concordancia horizontal. Las comidas marinas, con crema en general, son bien acompañadas con chardonnay. Correcto. Los vinos blancos se dejan exclusivamente para pescados y frutos del mar. ¿No es así? Pues ya vemos que vinos blancos pueden acompañar pastas y otras preparaciones. El Sauvignon Blanc se prefiere para preparaciones más ácidas y frescas. Correcto. Veamos aquí otros ejemplos, esta vez con vinos rosados. Los vinos rosados son muy interesantes para acompañar comidas con toques suaves, dulzor leve, como humitas o pastelera de choclo, o algunos quiches, y también comidas con carnes rojas, como las que vemos en pantalla, carpaccio, sashimi o un crudo de carne roja. Por su parte, el sushi es una preparación muy diversa en cuanto a sabores y aromas. Y recordemos que el rosado es un vino que se elabora a partir de una tinta que se vinifica como blanco, por lo tanto resulta un comodín perfecto para preparaciones entretenidas como el sushi. Y a continuación veamos el mismo ingrediente con distintas preparaciones y la variación respecto al vino que elegimos. Por ejemplo, un ceviche de salmón puede ser muy interesante con un buen espumante. Ahora bien, si el salmón es grillado o a la parrilla o a la mantequilla, es una preparación más grasa que requiere un vino también con más estructura, y en este caso el Pinot Noir, con su elegancia, será un muy buen complemento. Por otra parte, si tenemos un salmón con una salsa de vino tinto, por ejemplo, una reducción de Syrah, también será muy adecuado maridarlo con un Syrah de clima frío, por ejemplo, que sea expresivo en nariz con refrescante acidez.
Y por último, si el mismo salmón esta vez lo tenemos en preparación como cancato, es decir, con longaniza, tomate, queso y cebolla, tendrá un nivel de grasa mucho mayor a las preparaciones anteriores. Por lo tanto, el Carmener, un vino tinto de suave acidez y taninos redondos, será una excelente elección. Así también tenemos las pastas. Cuando a ustedes les preguntan entonces, para las pastas, ¿qué vino tinto es el más conveniente? Tenemos que decir alto. Primero dependerá de la salsa. Ya hemos visto ejemplos de pastas con vinos blancos. En este caso, si la salsa es boloñesa, con carne, será muy adecuado un merlot, un malbec, incluso un carmener, sobre todo si la preparación contempla pimentón y laurel. Ahora, el mismo vino con distintas preparaciones. Por ejemplo, un charquicán, preparación en base a papa, verduras, carne y huevo, también son muy adecuadas para estos vinos típicos chilenos. Y por otra parte, tenemos una pastelera de choclo. La pastelera, que no tiene carne y es semidulce, puede ser perfectamente maridada con un vino fresco como el rosado. Ahora bien, si esta preparación tiene carne, es decir, es pastel de choclo, maridado con Carmener, que es un vino tinto de mayor estructura, será una excelente elección. El Cabernet Sauvignon es un vino muy bien elegido siempre que hablamos de carnes. Si hablamos de carnes a la parrilla, con toques ahumados, por supuesto que un Cabernet Sauvignon Reserva o Gran Reserva estará a la altura de la preparación. Pero es importante considerar que mientras más sofisticada sea la preparación gastronómica, también tenemos que elegir un vino tinto a ese nivel de sofisticación en cuanto a calidad. Puesto que en una mesa el nivel de atención que hay sobre la comida y la bebida es mucho mayor que en un contexto de parrilla. También es importante considerar el maridaje por origen geográfico. Por ejemplo, estos embutidos maridados con la variedad país, un vino tinto, liviano, fresco, cada vez más preferido por los consumidores. Y así también, cuando hablamos de carnes grasas, como un cordero, el Syrah o Shiraz, sobre todo si es de clima cálido con buena estructura, será una muy buena elección, considerando que la acidez va a balancear y limpiar la grasa que nos deja esta exquisita comida en boca. Todos los maridajes que vimos anteriormente son maridajes por complemento, es decir, la comida y la bebida avanzan en la misma dirección. Uno de los pocos ejemplos que tenemos de maridaje por contraste es el que vemos en pantalla, en el cual un vino tan dulce como Cosecha Tardía o Late Harvest funcionan muy bien acompañando el queso azul o el paté de foie. Todos sabores extremos, pero que balancean también el extremo dulzor de este vino. Al ser un vino dulce, no pensemos que acompaña todos los postres. Es importante que los postres sean más bien frescos o ácidos, por ejemplo, un sorbete de limón, una tarta rellena con frambuesa o fruta fresca directamente, para no generar sensación de saciedad antes de tiempo. Contestemos la siguiente pregunta de alternativas. La alternativa correcta es la letra B. Las comidas grasas requieren vinos tintos con cuerpo. Veamos qué ocurrió con las otras opciones. Letra A dice, las carnes rojas siempre deben ser acompañadas por vinos tintos. Vimos que, por ejemplo, un crudo puede ser acompañado por un vino rosado o incluso un espumante. El maridaje por complemento considera sabores extremos y opuestos. Incorrecto, a eso le llamamos maridaje por contraste. El vino Le Harvest se recomienda para todos los postres. Incorrecto, se recomienda para postres frescos, con sabores ácidos. El ingrediente principal es el único factor a considerar en la elección del vino. Incorrecto, la preparación es muy importante, como vimos ya en el ejemplo del salmón. Y para terminar, veamos algunos alimentos especiales. Por ejemplo, espárragos, guisantes, coles de Bruselas y alcachofas son difíciles de maridar, tienden a desequilibrar el vino.
También recuerda que se recomienda el chocolate amargo para maridar con vino tinto. Un chocolate dulce tradicional tendería a desbalancearlo. Y recuerda también que las tablas, las aceitunas ácidas o amargas o los pepinillos tienden a desbalancear el paladar y alteran la percepción del vino, haciéndolo sentir mucho más plano de lo real, debido a la acidez de este alimento. Terminamos así la clase de maridaje y te espero en una siguiente oportunidad. Nos vemos pronto.